Soluciones. Muchas personas nos están diciendo qué hacer, qué podemos hacer ante todas estas circunstancias. No se diga cuando hoy en nuestros días mucha gente incluso va con la satánica muerte, no diría yo santa muerte. Pero tal vez habrá que decir alguna palabra, ¿no? La muerte, el concepto muerte, es la separación del cuerpo y del alma, que decimos ya se murió, expiró el espíritu y el cuerpo queda inerte. Esa separación se le llama muerte, es un concepto de un acontecimiento. No existe ningún ser creado por Dios que se llame muerte. Eso es un invento del lenguaje, tal vez desde los egipcios, cuando hablaban de negociar con la muerte y levantaron el templo a Anubis, el perro del desierto, el que traga cadáveres y carroña y podredumbre. Y mucha gente intenta como pactar o hacer algún trato con la muerte. Queridos hermanos, evidentemente que Dios no es la muerte, pero el demonio sí puede engañarte cuando tú dices la santa muerte. No, pues ahí son palabras incluso camuflajeadas, porque se habla de una santa muerte cuando la gente está muriendo y tiene una asistencia con el sacerdote, con los santos óleos, cuando se pide incluso la indulgencia plenaria para el moribundo, que tenga una santa muerte, es decir, que pueda entregar su espíritu en las manos de Dios. A eso se le llama, en la vida de la piedad popular, tener una santa muerte, que incluso se le pide a San José, que seguramente murió en los brazos de Jesús y de María. Pues mejor muerte y mejor asistido no pudo haber estado San José, ¿verdad? Se le pide a San José, pide por nosotros para que tengamos como tú una santa muerte, auxiliados por Jesús y la Virgen María. Eso sería la santa muerte. Pero hablar de un personaje que se llame Santa Muerte, queridos hermanos, es una tomada de pelo donde el demonio se aprovecha directamente. Haz de cuenta que le hablas al demonio, porque tu fe ya no está en Cristo ni en la muerte de Cristo en la cruz, sino que tu fe está puesta como en un personaje que incluso hoy se disfraza, ¿verdad? Como un esqueleto humano disfrazado de blanco, de rojo, de negro, de amarillo, qué sé yo. Y la gente está como encomendándose y le lleva oraciones y le lleva agua y le lleva fruta y le lleva monedas y le va a pedir todo cuanto quiere pronto, ¿eh? El demonio te da, incluso el demonio te diría, pídeme lo que quieras, yo te lo doy, pero no te va a dejar acercarte a Dios ni a vivir una vida santa en Dios. Pero te puede a lo mejor engañar como un espejismo, diciéndote que te va a cuidar, que te va a cuidar la vida, que te va a dar dinero, que te va a dar fama, ¿verdad? Pídele lo que quieras, pero ahí quien se hace presente directamente es Satanás, el demonio. Y con él todos los demonios y legiones. Mucha gente viene muy dañada, terriblemente infestada por el demonio. Hay que decir, queridos hermanos, que el demonio tiene por lo menos 4 formas de ataque fundamentales que ha contemplado la Iglesia a lo largo de los siglos y en la experiencia con la humanidad. El demonio genera primeramente una infestación, es decir, cuando te va acercando, te va desesperando, cuando el demonio no está dentro de ti, pero te circunda, ¿verdad? Te va cercando y te va desesperando y te va haciendo, incluso provoca pleitos, enojos, vicio, depresión, muchas calamidades muy graves. Se llama infestación, donde hay un lenguaje grotesco, majadero, vulgar, de doble sentido, de maldad, de odio, palabras fuertes y agresivas.
eso se llama infestación. La gente empieza a ver visiones, oír, sentir, soñar con pesadillas terribles, que son, el sueño pues es como el desecho de la inteligencia del cerebro. Así como desalojamos el intestino, en el sueño desalojamos lo que nos sirve en la inteligencia. Son las situaciones que deben salir de nosotros. Cuando tú recuerdas el sueño, es que estás mal dormido, que estás en un estado de semivigilia. Y también todo eso hay que irlo analizando. Eso te lo dice el psicólogo o el psiquiatra, no el sacerdote, no son las áreas sacerdotales. Pero ciertamente cuando la gente tiene todos esos trastornos, los puede confundir con una agresión demoníaca. Ahí es donde está el punto de atención. ¿Cómo saber que es el demonio o cómo saber que es una alteración de mi psiquismo? Bueno, pues queridos hermanos, si tú tienes la libertad de orar, ir a misa, hacer la caridad, mantenerte en la prudencia, saber guardar el silencio, mantener el orden, cuando tú usas tu inteligencia para cumplir los mandamientos, cuando usas tu inteligencia para servir a Dios en el prójimo, entonces, si tú puedes hacer todo eso libremente, no, el demonio no está en ti, pero sí te puede estar cercando. Si lo oyes fuera, es que no está dentro. Si oyes pasos en la azotea, si oyes cadenas, si oyes ruidos, si ves luces, pues está fuera, no está dentro. Entonces, si tú vienes y dices, Padre, hágame un exorcismo, pues el exorcismo es sacar, expulsar a un demonio, un espíritu inmundo que esté en ti. Pero si no está en ti, pues aunque yo haga 20 exorcismos, pues ningún demonio va a salir porque no lo tienes. No tienes ningún demonio tú. Te puede estar circundando porque hay una infestación tal vez en tu casa. ¿Cuántas casas dicen es que aquí se hacían rituales, aquí fue templo espiritista, aquí vivía una bruja antes que nosotros, etcétera? Bueno, pues a lo mejor está infestado el lugar, porque el demonio sí ocupa lugares. Él es espíritu, pero se apodera de un lugar, como también puede dañar animales o cosas materiales. De repente se rompen, se caen, se estrella, etcétera. Se azota la puerta, se revientan los focos. El demonio sí tiene un poder sobre la materia. No tiene poder sobre tu libertad, jamás. Y Dios no permite que el demonio te tiente más allá de tus fuerzas. Pero si tú no tienes fuerza, porque no rezas, no oras, no nada, claro que el demonio se aprovecha. Más aún, si vas al templo espiritista, al curandero, vas con las pitonisas o adivinos. Se llaman pitonisas porque se les consideró hijas del gran Pitón, la serpiente, la culebra antigua, el dragón infernal, el gran Pitón. Hijas de Pitón, pitonisas, que dicen las mitologías, ¿verdad?, con Osiris, que era ciega y necesitaba los ojos de otros para informarse. Así es de que había un ejercicio, ¿verdad?, sobre el cerebro de otras personas que le prestaran sus ojos. Ahí está la clarividente, ahí está el mentalista, ahí están muchas gentes que adivinan el pasado o dicen que adivinan el futuro o las cosas perdidas, qué sé yo, las pitonisas o clarividentes. Pues todo eso hay que tener mucho cuidado. O son personas deformadas en su psiquismo o son personas que están movidas por un demonio. Pero mucha gente dice, yo voy a ver a que me digan qué pasó, ¿verdad?, a descubrir qué hicieron,
o dónde dejaron tales cosas, ¿verdad? El pasado. No están conformes con el presente. Hay gente que está atorada en el pasado y hay gente que quiere correr más rápido y saber incluso el futuro, la adivinación del futuro. Queridos hermanos, céntrate. Dios es presente, eternamente presente. El pasado ya no existe y el futuro todavía no llega. Vive intensamente el presente. Aquí hay que añadir un punto también fundamental. Dios nos dotó con la inteligencia, servida del entendimiento y de la voluntad, y de las facultades menores, como son el sentido común, la memoria y la imaginación. La memoria nos sirve para el pasado, la imaginación para el futuro. La inteligencia debe centrarse en el presente. La memoria, su mejor función no es tanto el retener. La mejor función de la memoria es olvidar. Si no pudiéramos olvidar, diríamos, se nos queman los fusibles. ¿Qué haríamos con toda la información sin poderla olvidar? Retenemos lo que más nos interesa y muchas veces de lo que hemos guardado por interés también termina por olvidársenos. Hay cosas importantes que vamos también olvidando. La imaginación, diríamos, es la facultad que nos ayuda a prever, a planear cómo vamos a hacerle mañana o para dentro de unos meses o dentro de un año. El planear, el usar la imaginación, ¿verdad?, para prever una situación que se avecina o un futuro. Pero de ninguna manera el futuro existe, solamente lo podemos planear qué vamos a hacer mañana o pasado, para mantener un orden y ser previsores. También el Evangelio nos habla de ser previsores, incluso para el último día. Acordémonos de aquella parábola de las vírgenes necias y de las vírgenes prudentes. El Señor nos llama y nos capacita en la voluntad para aplicarnos y para planear nuestro futuro con la imaginación. Cuando la imaginación se enferma, entonces crea el fantasma. Le decimos fantasía y puede dañar nuestros sentidos externos. Vemos, oímos, olemos o sentimos lo que no existe, porque hay una deformación. Santa Teresa le llamó la loca de la azotea, ahí donde nos revuela el pensamiento. Pues, queridos hermanos, el mantener la salud de nuestras facultades internas es muy importante para no estar pensando en demonios. Bien, psicólogo, psiquiatra, por favor. La otra razón es qué hacer cuando sí se trata de un demonio o de muchos demonios. Pues decía yo, la infestación es una forma de ataque que tiene el demonio. La segunda forma de ataque, ¿verdad?, se llama también opresión, cuando de fuera nos oprime y nos cerca de tal manera que nos asedia. El asedio es una palabra griega que significa ácido. Haz de cuenta que el demonio te pone una gota de ácido en el cerebro para desesperarte, para acercarte, para hacerte renegar, para deprimirte. No sabes para qué hacer, te quema, te está quemando, ¿verdad?, desde el pensamiento, desde el cerebro. El demonio nos asedia, quiere decir, nos echa ácido. Ahí donde vamos en contra de las cosas buenas, nos llena de amargura las cosas buenas. ¿Por qué el otro tiene algo bueno? Nos mueve la envidia, ¿verdad? La envidia es una forma de asediarnos. O como dijeran, por ejemplo, los mártires. Los mártires estaban dispuestos a cumplir la voluntad de Dios
y ya no tenían escapatoria, muchos que estaban condenados incluso al martirio, como fueron en los primeros años del cristianismo. ¿Cuántas veces venían las gentes y decían, no, vamos a sacarlo, vamos, reniegue o renuncie, etcétera? Es como un asedio, renuncia de Dios, renuncia de tu fe, ¿verdad? Así te vas a librar del verdugo que te está haciendo renegar de Dios y de Jesucristo. Todo eso es un asedio, un ácido que te está quemando entre la vida y la muerte. El demonio se aprovecha de esos momentos y de esas circunstancias, entre lo bueno y lo malo, entre salir rápido del apuro, o como dice mucha gente, cuando estoy en apuros, hasta de un clavo ardiendo me agarro. Pues no sea que te agarres de la cola del diablo y te vaya peor. Que por el momento el demonio te hace sentir que te ayuda, pero el demonio no tiene palabra de honor, el demonio te va a traicionar, y el demonio, una vez que te hayas separado de Dios, o una vez que tú quieras acercarte a Dios, pues el demonio te va a someter, te va a agredir más. ¿Por qué? Porque primero sirves al demonio y luego quieres ir a Dios. El demonio no te quiere soltar, es como un perro que agarra un hueso y es muy difícil quitárselo del hocico. El demonio sabe cómo presionar a sus presas. Mira lo que vivimos incluso en nuestros días, una gente que entra, por ejemplo, a los grupos del narcotráfico, pues de ahí ya no sale vivo. Si quieres soltarlo, ya no lo dejan, lo matan, porque ya saben mucho de las estrategias del crimen organizado, por ejemplo. Así es el demonio. El demonio, una vez que entras con él, es muy difícil que salgas, y por lo mismo se requiere incluso de muchas otras disciplinas. Queridos hermanos, cuando uno se ahonda incluso en el pecado, en el odio, en la droga, en el alcohol, qué difícil es salir, ¿verdad? Qué difícil es salir incluso de las situaciones de una vida desordenada sexual, cuando ya tienes vicios y gustos, ¿verdad?, preferenciales diferentes. Pues qué difícil es salir de ahí, definitivamente es muy difícil, ¿verdad? Pues todo eso, queridos hermanos, hay que salir de eso. Por ti mismo tienes que proponértelo, por ti mismo tienes que acercarte a Dios, y no le temas a que el demonio, oyes que te amenaza, te insulta, dice que se va a vengar con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, y por miedo eres capaz de quedarte ahí esclavo del demonio. No dejes que el demonio te ataque. Dios te ama infinitamente y Él sale siempre a tu encuentro. Bueno, pues hay un paso más adelante, ¿verdad?, que se llama no solamente la opresión, también se le llama la obsesión. El demonio genera obsesiones, deformaciones del psiquismo. Las obsesiones, el demonio, con una palabra, conociendo tu debilidad, no necesita acercarse y tocarte físicamente, no. Con una palabra puede tocar tu cerebro, tu voluntad, amedrentarte. Te puede mandar gentes que sirven al demonio sin darse cuenta, incluso con chismes, intrigas, con muchas cosas que tocan tu cerebro y que te ponen en la inseguridad. No te dejes intimidar, confía siempre en Dios. Tienes que hacer ejercicios de fe, ejercicios de confianza en el Señor. Señor, estoy en tus manos y tú sabes cómo me sacas, cómo me rescatas. No entres en la ansiedad ni en la desesperación. El demonio te infesta, te oprime y te sugestiona. Las infestaciones, opresiones y obsesiones. Se le llama también obseso a una persona que incluso tiene una acción demoníaca más profunda y que ya va tocando las áreas de su libertad, donde el demonio se va apoderando de tu libertad. Debes de tener el carácter suficiente para salir libremente. Y ahí quiero recordarles, queridos hermanos, aquel pasaje tan extraordinario
que ojalá todos ustedes lo puedan ver en el libro del Éxodo, ahí donde se nos habla de cómo el pueblo de Israel vivió 430 años esclavos y cómo el Señor vio el dolor de su pueblo y se compadeció de su pueblo. Eran los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí quedaron, ¿verdad?, desde los tiempos de los hijos de Jacob. Pues después de una larguísima esclavitud, el Señor se compadeció de su pueblo, porque Faraón no quería que los niños nacieran, no quería, él fue el inventor de la té de cobre para envenenar la matriz de una mujer y que no conciba un hijo. El DIU se le llama actualmente, ¿verdad? Ahora la píldora del día siguiente, son venenos. Pues ahí hubo una circunstancia muy importante donde el faraón incluso llamó a las parteras para que mataran a los hijos varones. De ahí el Señor rescató a Moisés a través incluso de la hija de Faraón.